Y bueno, pues bienvenidos a esta capacitación, bienvenidos a todos. La verdad es que es un gusto compartirles hoy este tema que además, les decía yo, un tema pues común para el quehacer de los médicos, de las enfermeras, de los que estamos en el área de la salud, que es la exploración física y dentro de la exploración física, pues la inspección general, ¿no? Entonces, bueno, ya la doctora hizo el gran favor de presentarme y bueno, iniciamos con esta parte, ¿no? Bien. Antes que nada, pues mencionar que para que nosotros podamos llevar a cabo pues toda la evaluación de nuestro paciente, poder tener un panorama claro de lo que sucede con nuestro paciente al momento de abordarlo o al momento de que ellos llegan a nuestra consulta o los atendemos en algún momento, bueno, es basado todo en esto que nosotros llamamos y que de seguro ustedes ya conocen perfectamente, que es el método clínico. Recuerden que tenemos diferentes métodos para nosotros poder conocer, saber, aprender, indagar sobre la información, ya sea del paciente o información en general. Entonces tenemos dentro del método científico diferentes áreas, diferentes formas de nosotros poder llegar a la información certera. En este caso de nuestro paciente, pues bueno, el método clínico va a representar estas serie de pasos ordenados, ¿no? Porque llevan una secuencia lógica, porque ya están descritos, ya está más que estudiado, ¿no? La forma en que nosotros debemos abordar a nuestro paciente para poder obtener la información más certera posible y poder aplicarlo en las áreas, parte del método clínico, parte del método científico, pero aplicado a las áreas clínicas, ¿no? A las áreas médicas en este caso, ¿no? O el área de la salud, al final de cuentas. Bien. Bien, entonces el método clínico tiene además una serie de etapas para nosotros poder llegar a nuestro punto final, a conocer la información que nosotros queremos rescatar de nuestro paciente, ¿no? Entonces, pues primero tenemos un problema, ¿no? En donde generalmente hay un trastorno o pérdida de la salud, por lo cual es la causa por la que nuestro paciente llega con nosotros, nos consulta y desesperadamente busca nuestro apoyo, ¿no? Después tenemos la búsqueda de información, una información que vamos a obtener mediante dos áreas muy importantes, la anamnesis o el interrogatorio y el examen físico, que es parte de lo que nosotros vamos a ver el día de hoy. Después tenemos una hipótesis o conjetura, que es un diagnóstico presuntivo, un diagnóstico que es probable, ¿no? Que nosotros tenemos como posibilidades o un abanico más bien de posibilidades que nosotros podemos encontrar. Posteriormente tenemos la comprobación o negación de nuestra hipótesis o de lo que nosotros llamamos nuestro diagnóstico, ¿de acuerdo a qué? A nuestros auxiliares diagnósticos, que son el laboratorio y el gabinete y los estudios de laboratorio y de gabinete, que nos van a ayudar a comprobar ese diagnóstico presuntivo. Y por último, llegamos a nuestro gran diagnóstico definitivo, ¿no? En donde tenemos resultados obtenidos de la prueba, en donde se establece un diagnóstico definitivo y podemos obtener la información o el establecimiento completo de este problema, ¿no? Entonces, son etapas que nosotros ya conocemos, que nosotros podemos aplicar plenamente a esta parte de nuestra evaluación de nuestro paciente. Y bueno, hay diferentes situaciones por las cuales nosotros podemos vulnerar este método clínico, ¿no? Y básicamente está el no poder establecer una relación médico-paciente efectiva o adecuada, el no poder formular adecuadamente problemas en el paciente, el poder tener un interrogatorio parcial o incompleto, que no nos den la información que nosotros claramente necesitamos para poder
tener nuestro diagnóstico más claro y lo mejor posible. También que no se pueden, o el médico, no formula las hipótesis diagnósticas correctas, o nos vamos por algunos, como no tenemos información completa, por algunos detalles que quizá no son los más adecuados para poder obtener nuestra información. También tenemos una selección inapropiada de exámenes clínicos, ¿no? Un exceso o utilización de pruebas que no están justificadas y no están orientadas a nuestro cuadro clínico, y al final de cuentas, pues se puede reflejar en el expediente clínico del paciente los juicios establecidos en diferentes fases del método clínico. Sin embargo, muchas de las veces nosotros no dejamos constancia de que nosotros seguimos este método clínico para poder llegar a nuestro diagnóstico final. Y por supuesto, tomar decisiones tan importantes como poder dar un tratamiento adecuado para ese diagnóstico, ¿no? Y bueno, hablando de esto y así como un entremés no más de lo que vamos a ver, bueno, ya vimos que existen dos partes fundamentales para poder nosotros decir o para poder nosotros aplicar este método científico. Dentro de la evaluación del paciente tenemos dos áreas importantes. Decíamos la anamnesis o el interrogatorio y la exploración física. Entonces, la exploración física, que es en donde nosotros tenemos el punto álgido de nuestra exposición el día de hoy o de la plática amena que vamos a tener, bueno, pues es la exploración física. Y bueno, nosotros para poder llevar a cabo una buena exploración física, muchas veces se nos olvidan estos temas que son tan básicos, tan importantes, tan cotidianos, precisamente porque se vuelven parte de lo que nosotros realizamos y muchas veces ya no le tomamos la importancia necesaria o ya no los manejamos tan metodológicamente como se quisiera, ¿no? Para poder obtener la información necesaria. Entonces, debe de haber una preparación para poder hacer la exploración física. De seguro ustedes ya vieron la parte de la anamnesis, ya vieron cuáles son las partes más importantes para hacer un interrogatorio adecuado, hay un interrogatorio general, uno dirigido, etcétera. Pero bueno, cuando ya pasamos a la segunda parte de nuestra parte de la valoración de nuestro paciente, que es la exploración física, pues debemos de tener en cuenta ciertos puntos que posiblemente en el interrogatorio no cuidamos, pero que en este caso es importante tener en cuenta, ¿no? Entonces, primero, el médico, la enfermera o el personal que va a evaluar a nuestro paciente debe de tener esta comunicación, ¿no? Que no nada más es verbal, sino que también es parte de nuestro lenguaje corporal, ¿no? Que nosotros tenemos, transmitir la disposición que tenemos para la aproximación del paciente, no hacer así como que cara de fuchi, cara de yo ni siquiera quiero voltearlo a ver, ¿no? Muchas de las quejas de nuestros pacientes en las consultas del día a día es el médico ni siquiera me volteó a ver, ¿no? Entonces, pues al menos tener esta disposición, esta aproximación con el paciente para poder generar este ambiente de seguridad, este ambiente de empatía, de comprensión con nuestro paciente, ¿no? También hay que, de alguna manera, decidir el alcance de nuestra exploración. ¿Hasta dónde vamos a llegar con esta exploración? Contamos con todo lo necesario para poder obtener y para poder aplicar toda la exploración que nosotros queremos, o conocemos nuestras limitaciones en cuanto a si contamos con los recursos necesarios. Dos, la siguiente es elegir la secuencia de la exploración. Recuerden que todo lleva un paso, que hay una secuencia lógica, por lo tanto, de acuerdo a lo que nuestro paciente nos está explicando, nos está abordando en la parte de la anamnesis, pues nosotros vamos a
tratar de dar esta secuencia lógica a nuestra exploración, empezando de lo primordial para el paciente y terminando por quizá lo menos importante para el diagnóstico o para el problema, la causa que aqueja al paciente, pero que sabemos que va a tener repercusión en nuestro diagnóstico. También hay que ajustar la iluminación, el ambiente, estar en un área que sea adecuada para poder realizar esta exploración, que contemos con la iluminación adecuada. Recuerden que hay detalles que se nos pueden ir a la inspección y bueno, es importante conocer y tener básicamente estos elementos a la mano. Y hacer que el paciente se sienta cómodo, se sienta seguro, se sienta en confianza. Recuerden que también hay situaciones en donde no podemos abordar una exploración física, sobre todo en la parte de las mujeres, en la parte femenina, y bueno, ahorita ya está en todo, ¿no? Masculina, femenina y obviamente de niños, en donde debemos de tener siempre la asistencia de un personal de salud que dé fe de lo que nosotros estamos realizando, ¿no? Bien, y el Barbara Bates, que es Biblia y básica, ¿no? De esta parte de la exploración física, bueno, nos dice que también hay diferentes situaciones en las que, o diferentes posiciones en donde el paciente debe de tener al momento de ser explorado. Entonces, sugiere, por ejemplo, que en el examen general, en los signos vitales, en la exploración de la piel, cabeza, cuello, tórax, mamas, músculo esquelético, pues nosotros generalmente tengamos al paciente pues sentado o en determinado momento también de pie en algunas situaciones, ¿no? En lo cardiovascular debe estar en decúbito supino, etcétera, ¿no? Entonces, diferentes situaciones para que sea más cómodo para nosotros, más factible y para nuestro paciente, por supuesto, porque si lo ponemos en una posición que no es la correcta, que a nosotros nos causa quizá algún problema porque no podemos llegar o no podemos abordarlo de la mejor manera y por supuesto el paciente se va a sentir incómodo, ¿no? No va a sentir esa seguridad. Entonces, todo esto es importante, pareciera que no, pero de seguro ustedes en la práctica y al final me podrán compartir también sus experiencias de cómo esto ha sido o es una realidad en la consulta y en la exploración de nuestros pacientes, ¿no? Y bueno, adentrándonos ya al tema de la exploración, ya como tema como tal, bueno, la exploración la iniciamos con algo que hay muchos autores le llaman de diferente manera, pero bueno, en general es la inspección general o también llamado hábitus exterior, hábitus externo, en donde están incorporadas las constantes corporales y el estado de orientación de nuestro paciente. Entonces, imagínense todo lo que podemos hacer cuando nosotros miramos y observamos que nuestro paciente ingresa a nuestro consultorio, ¿no? O a nuestra área donde nosotros vamos a evaluar a nuestro paciente. Todo lo que nosotros podemos llegar a evaluar solamente con el hecho de observar la entrada del paciente, ¿no? Entonces, esta inspección general, esto que también otros autores llaman examen general de nuestro paciente, bueno, es básicamente una evaluación que es bastante rápida, que no nos lleva mucho tiempo porque en general es observar el exterior de nuestro paciente, el cómo viene, el observar su postura, sus facies, una serie de su constitución, su talla, su peso, una serie de elementos que nos van a dar a boque pronto, por así decirlo, una introducción de nuestro paciente, cómo viene nuestro paciente, viene con dolor, se viene quejando, tiene una postura antálgica, ¿qué sucede con nuestro paciente? ¿No? Entonces es una evaluación rápida al momento de iniciar la consulta, nos puede aproximar hacia un diagnóstico, por supuesto que sí, y nos puede brindar también una idea del padecimiento que vamos a tratar, independientemente de lo que ya nos haya mencionado en el interrogatorio,
pues obviamente que la inspección general, el hábitus externo nos va a dar mucha información sobre lo que el paciente está o lo está quejando, ¿no? Y se puede llevar a cabo incluso antes de que empiece el mismo interrogatorio, ¿no? Así, ya cuando el paciente, ya tendríamos una clara idea de lo que sucede con nuestro paciente y lo vamos todavía a reafirmar con el interrogatorio y entonces nuestro interrogatorio va a ir muy dirigido a lo que nosotros estamos enfocados, ¿no? Y entonces, bueno, parte de esta inspección general, de este hábitus exterior o hábitus externo, pues es medir el estado de conciencia. Entonces, la conciencia en nuestro paciente pues va a referirse a la percepción del paciente, ¿no? Se mide, obviamente, previa atención si el paciente está despierto, si está alerta, si responde a las indicaciones, ¿no? Se puede medir inspeccionándolo por preguntas muy sencillas que nosotros podemos decirle, como por ejemplo, ¿y cuál es su nombre? Y obviamente nosotros debemos de llamar a nuestro paciente por su nombre, ¿no? ¿Con quién vino? ¿Dónde se encuentra? ¿Qué día es hoy? ¿No? También podemos evaluarlo de acuerdo al grado de conciencia. Podemos encontrar a nuestro paciente básicamente en vigilia, podemos encontrarlo confuso, somnoliento, estupuroso o en coma, ¿no? Entonces, hay diferentes formas de que nosotros podamos evaluar esta parte, pero generalmente si el paciente viene por su propio pie, viene caminando, bueno, nosotros podemos decir que el paciente está alerta, despierto, pero siempre es importante indagar un poco más. Hacerle estas pequeñas preguntas que son básicas y que nos va a dar alguna información muy importante sobre la referencia sobre el estado de conciencia de nuestro paciente, ¿no? Entonces, es importante también en esta parte saber el estado aparente de salud, aparente porque es solamente lo que nosotros estamos viendo, en donde vamos a intentar establecer este juicio general a base de observación, ¿no? De nuestro paciente. Vamos a ver si viene en realidad su apariencia es frágil, si es débil, si es robusto, si es vigoroso, ¿no? Hay algunas escalas también para poder evaluar este estado de conciencia. Recuerden que tenemos la escala de coma de Glasgow, que no nada más se utiliza para traumatismo craneoencefálico, sino que ya lo podemos utilizar también para medir el estado de conciencia en esta exploración general de nuestro paciente. Debemos de también evaluar signos de sufrimiento, si presenta malestar, dolor, ansiedad. ¿Qué sucede con nuestro paciente al momento de que nosotros lo estamos abordando, ¿no? Y entonces tenemos que, pues para ver el estado de salud aparente, no hace falta más que poder inspeccionar a nuestro paciente, formar este juicio previo en donde vamos a obtener esta información solo de observarlo, vamos a poder obtener su postura, su signo de malestar como el dolor, malestares cardíacos o respiratorios. Vamos a ver también su expresión facial, las lesiones evidentes o su arreglo personal que van a reflejar la salud del paciente. Hay pacientes que llegan a lo mejor con su ropa mal puesta, ¿no? Hay pacientes que a lo mejor llegan con los zapatos al revés, ¿no? Hay pacientes que a lo mejor llegan con ropa muy abrigadora cuando no tenemos demasiado calor, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos datos nos van a dar cuenta de que algo anormal sucede con nuestro paciente. Y bueno, la postura es otro, además del estado de conciencia, la postura es otro de los grandes rubros que nosotros tenemos que evaluar en esta parte, ¿no? Y la postura se puede ver afectada por sensaciones del paciente. Por ejemplo, si opta por una posición sedente obligada, que en este caso es ortopenia,
llevar sus rodillas al pecho con una posición genupectoral, o si el paciente no es capaz de pararse, a lo mejor no es capaz de acostarse u opta por una posición que no sean las habituales, que pueden ser posturas obligadas, por ejemplo, una parálisis o por artropatías o posturas antálgicas, es decir, que eviten el dolor del paciente en una región en específico. Eso nos va a dar mucha información sobre lo que sucede al respecto con este paciente, ¿no? Bien. Y por supuesto que la expresión facial es tanto la expresión del médico cuando ve al paciente como del paciente como cuando ve al médico. Pero bueno, hay facies, y no lo podemos negar, facies que nos dan indicios de enfermedades. Eso está descrito, no lo podemos negar, así se da, así es como nosotros podemos también determinar, puede estar determinado en dado momento por alteraciones anatómicas, por cambios de coloración, por cambios del estado de ánimo del paciente. Y bueno, dentro de las más comunes son las que aquí describo, sin embargo, hay muchísimas más, vienen en todos los libros que nosotros querramos ver. Entonces tenemos facies anémicas, facies de heliotropo, facies cianótica, ictérica, hipotiroidea, hipertiroidea, caquéctica. También tenemos parkinsoniana, acromegálica, ¿no? En fin, un sinfín de facies, la depresiva, etcétera, ¿no? Que nosotros podemos detectar a simple vista y que podemos ya ir clasificando a nuestro paciente e ir retomando esta parte de importancia, ¿no? Para poder tal vez ir dirigiendo nuestro diagnóstico, ¿no? Entonces, dentro de la exploración física, también es importante, pues, esta parte que muchas veces nosotros olvidamos y que lo tenemos así, a pedir de boca de nuestros pacientes. O sea, llegan y nosotros solamente con observarlos podemos tener esta información que es de suma importancia para nuestro paciente. Y bueno, no sé si hasta aquí hay alguna duda, algo que quieran anexar, con todo el gusto podemos hacer, porque ahorita pasamos a la otra parte de la inspección, que es en este caso también poder tomar algunas mediciones importantes que están dentro de la exploración física, ¿no? ¿Alguna duda? Doctora, al final de la sesión tendremos un espacio para preguntas y comentarios de los asistentes. Perfecto. Bien, continuamos entonces. Bien. También dentro de la exploración física y lo que nosotros llamamos inspección general, examen general, pues son de importancia algunas ya mediciones en donde ya nosotros vamos a tener una implicación dentro de ellos, en donde ya nosotros vamos a realizar un proceso para poder obtener estos datos, que es el peso, la talla, los signos vitales y algunos perímetros que nos van a servir para poder evaluar esta parte general de nuestro paciente. Entonces, dentro de estos son 4 de las datos importantes que nosotros podemos tomar en cuenta para tener una información general sobre nuestro paciente. Entonces, también dentro de esta parte de la exploración nos es importante tomar signos vitales, ¿sí? Dentro de ellos, lo más importante es la temperatura, el pulso, la respiración y la presión arterial. ¿Por qué se llaman signos vitales? Porque al final de cuentas nos van a manifestar si el paciente presenta datos de vida, ¿no? De datos importantes que al final de cuentas nos va a hacer pensar en la ausencia de la muerte. Es así como nosotros podemos definir estos signos vitales, ¿no? Entonces,
es importante la medición de los signos vitales y el registro de la somatometría, ¿no? Entonces, aparte de nosotros poder observar a nuestro paciente, poder determinar con la conciencia, con la postura y con las facies algunos indicios de lo que nuestro paciente está padeciendo en ese momento. Bueno, es importante también somatometría, peso, talla, signo, peso, talla, perímetros y dentro de ellos signos vitales, ¿no? Bien. La somatometría, bueno, es un término griego, somatos del cuerpo, métricos, medida, ¿no? En donde vamos a tratar un estudio básicamente cuantitativo, porque aquí nosotros con base a números, a mediciones que ya están estandarizadas, vamos a saber las características físicas de nuestro paciente adecuado a su edad y, por supuesto, también a su estado de nutrición. Y nosotros podemos tener dentro de estas mediciones el peso, la talla. Con esto podemos sacar el índice de masa corporal, que es súper importante para nosotros hoy en día, hoy que padecemos tantas afecciones relacionadas precisamente con el sobrepeso. Antes era el problema más importante para nuestra población era la desnutrición. Hoy en día es más que nada la sarcopenia, por ejemplo, la obesidad o la obesidad sarcopénica, ¿no? O en este caso, pues estos datos que nos pueden ayudar hoy a hacer una buena exploración de nuestro paciente. Entonces, básicamente, los valores de la somatometría complementados con otro tipo de estudios, como por ejemplo análisis de sangre, de orina, etcétera, nos pueden ayudar a nosotros como profesionales de la salud a realizar un buen diagnóstico, ¿no? Sirven de manera objetiva y tienen como propósito cuantificar la variación de las dimensiones físicas y la composición del cuerpo humano en diferentes edades y con distintos grados de nutrición, ¿sí? Entonces, parte de estos objetivos de por qué tomar la somatometría en nuestro paciente es pues que tenemos que valorar el estado de salud que tiene nuestro paciente, ¿no? Tenemos que, de manera objetiva, no es tanto subjetiva de cómo yo lo veo y cómo yo siento que está, sino algo objetivo que podemos ver. Poder detectar algunas medidas que no se ajusten en absoluto a los índices de normalidad corporal, valorar el crecimiento del individuo, poder acometer el seguimiento en el paciente determinado y poder establecer un diagnóstico certero de lo que sucede con el paciente, ¿sí? Para poder desarrollar estas técnicas de la medición somatométrica, con total fidelidad y certeza, es importante previamente que el personal sanitario pues tenga en cuenta una serie de consideraciones importantes, ¿no? En función del sexo e incluso de la edad, los parámetros considerados normales son distintos, ¿no? Hay peso y talla que son un poco más enfocados al sexo, ¿no? Y sobre todo a la edad del paciente. El exceso de ropa y también haber ingerido comida o bebida previa a las mediciones de ellas pueden de alguna manera dar resultados que no sean realmente fieles, pero no solo eso, también pueden alterar los mismos el hecho de que la persona en cuestión haya practicado ejercicio, por ejemplo, hasta media hora antes de la medición de estos parámetros, ¿no? Entonces, aquí tenemos la medición del peso, por ejemplo, es la medida de la masa corporal que se expresa en kilogramos. La composición de la masa total del organismo difiere en sexos. Por ejemplo, las mujeres poseen proporcionalmente menos masa grasa que los hombres con mayor masa magra.
Se requiere una báscula para adulto, ya sea portátil, electrónica o de plataforma para poder realizar esta medición. Ambas mediciones se realizan con la menor ropa posible, sin zapatos. Se pide al paciente que suba una plataforma o báscula en la que se mantendrá estático en la posición adecuada, la cual es completamente recta, mirada hacia el frente, que se distingue con un plano de, nosotros llamamos plano de Frankfurt, que es una línea recta que va desde el orificio anal y auditivo con base a la órbita del ojo, ¿no? Parado en el centro con sus talones juntos. Esto es generalmente lo que nosotros realizamos en la medición. La pérdida o ganancia de peso debe siempre relacionarse con ingestión de comidas y bebidas y con el gasto calórico. Esta relación es importante, ¿no? Y al final de cuentas, indagar sobre ello también es de valía para nuestra evaluación en el paciente. También podemos determinar que hay particulares procesos fisiológicos o patológicos que pueden desencadenar la ganancia del peso corporal o estados fisiológicos como en este caso el embarazo, ¿no? El paciente también con edema, hipotiroidismo, entre otros, pueden tener aumento esencialmente en la retención de líquidos. Y bueno, también otra de las partes importantes es la medición de la talla. Es la altura que se tiene un individuo en posición vertical desde el punto más alto de la cabeza hasta los talones en posición firme para que para poder medir es necesario la utilización de un estadímetro, ¿no? Generalmente preguntan, bueno, ¿y la cinta métrica? Bueno, no es tan recomendable por el riesgo o fallas en la precisión de la medición. Dentro de los procedimientos de la medición es importante informar al paciente las actividades que se van a realizar, ¿no? Para poder medirlo. Indicar al sujeto que tiene que quitarse su calzado, gorras, adornos, o que se suelte el cabello en caso de que lo tenga agarrado muy alto, colocar a la persona debajo del estadímetro en la espalda con la posición a la mirada al frente sobre la línea imaginaria vertical que divide el cuerpo en dos hemisferios, verificar que los pies estén en una posición correcta, asegurarse de que la cabeza, la espalda, las pantorrillas, los talones y los glúteos estén en contacto con la pared y los brazos caigan naturalmente a lo largo del cuerpo. Hay que acomodar la cabeza y la posición en posición recta, colocar la palma de la mano izquierda abierta sobre el mentón del sujeto y suavemente que cierre sus dedos, ¿no? Trazar esta línea imaginaria del plano de Frankfurt y poder de alguna manera hacer la lectura, asegurarse de que esté realmente en el plano a la misma altura del evaluador y marcar en el estadímetro los centímetros y los metros que llegará a tener. Bien, entonces, bueno, esta es básicamente las instrucciones para poder hacer medición de peso y talla. Recuerden que es importante que nosotros tengamos esta información porque de aquí emana algo muy importante, que es el índice de masa corporal. Recuerden que este índice de masa corporal pues nos va a ayudar a poder también estadificar de alguna manera, estratificar a nuestro paciente para saber si el paciente tiene bajo peso, tiene el peso ideal, tiene sobrepeso, tiene obesidad severa o obesidad mórbida. Entonces, de acuerdo a esto, nosotros vamos a poder hacer esta clasificación de nuestro paciente que de alguna manera nos va a ayudar a entender entonces quizá alguna de las complicaciones que se puedan presentar en nuestro paciente. Y también es importante dentro de ello poder medir algunos panículos adiposos. Recuerden que hay diferentes pliegues que nos van a poder ayudar a tener una
visión un poquito más amplia sobre la forma en que está distribuida la grasa corporal de nuestro paciente. Entonces, es muy frecuente entender que hay algunos pliegues. Vamos a ir a la siguiente. Por ejemplo, es importante medir la circunferencia de la cintura, puesto que es una medida que nos va a ayudar a determinar este riesgo que ya mencionábamos, este riesgo metabólico en nuestro paciente que hoy en día está tan marcado en nuestra población, ¿no? Entonces, un pliegue cutáneo mide indirectamente el grosor del tejido adiposo subcutáneo, y dentro de los principales pliegues que tenemos está el pliegue bicipital, está el pliegue tricipital, el pliegue subescapular, el pliegue suprailíaco y los pliegues de los muslos, ¿no? Entonces, es importante tener también esta parte de la medición, ya que es parte de lo que nosotros podemos realizar y poder tener esta información con nuestro paciente. Es importante también la circunferencia del brazo, ya que expresa la reserva actual de tejido adiposo. Nuestro paciente es referencia de un estado nutricional de nuestro paciente, ¿no? Y bueno, esto es en cuanto al uso de los pliegues y las medidas, pues para distinguir entre los tipos de distribución, entre la masa corporal que existe, la grasa corporal que está distribuida en nuestro cuerpo, y que se recomienda el índice cintura-cadera para poder tener esta estimación de nuestro paciente, ¿no? El valor estándar es entre 0.71 y 0.84 para mujeres y 0.78 y 0.93 para los hombres, ¿no? Bien, y bueno, pasando a la siguiente parte, justo estamos en tiempo para poder observarlo, es también pues medir algo que es de suma importancia para también tener datos importantes sobre nuestro paciente, datos metabólicos de nuestro paciente y bueno, de los principales signos que nosotros vamos a poder tener palpables para saber cómo está el estado de nuestro metabólico de nuestro paciente. Entonces tenemos dentro de los primeros parámetros a medir pues la presión arterial. Ya sabemos que es la fuerza que ejerce la sangre contra la pared de los vasos sanguíneos, y bueno, esta tiene medidas estandarizadas de acuerdo a algunas normas, algunas datos que se dan a nivel internacional. La JNC nos dice algunos parámetros que hoy en día son de vital importancia a saber en nuestro paciente. Ahorita los vamos a ir viendo. Entonces, a través de diferentes técnicas de medición podemos saber la presión arterial sistólica, la diastólica y la presión arterial media. En la actualidad hay varios tipos de dispositivos, principalmente vamos a mencionar 4 de ellos: el de mercurio, el anaroide, el electrónico y el híbrido, que son las que nosotros podemos, dispositivos electrónicos y ambulatorios que podemos tener muy a la mano, que ya son básicos tenerlos dentro de nuestro parte de los instrumentos que nosotros tenemos que tener para medir esta presión arterial. Les decía yo, cifras normales, cifras que nos hablan de prehipertensión, cifras que nos hablan de hipertensión grado 1, grado 2 y hipertensión arterial sistólica, ¿no? Y bueno, para nosotros poder medir nuestra presión arterial es importante tener una preparación de nuestro paciente. ¿El paciente qué debe de hacer? Bueno, no conversar, apoyar el brazo a la altura del corazón, colocar el manguito en el brazo sin ropa. Recuerden que estos datos nos entorpecen de alguna manera la medida de este dato fiel.
usar el tamaño del manguito adecuado, apoyar los pies, no cruzar las piernas, tener la vejiga vacía y apoyar bien su espalda recta, ¿no? Y puntos anatómicos donde podemos tomar la presión arterial, pues recuerden que donde tengamos arterias que sean hasta cierto punto viables para esta toma de la presión arterial, tenemos la arteria radial, tenemos la arteria tibial posterior, tenemos la arteria poplitea y la arteria braquial dentro de los principales puntos que nosotros podemos utilizar para la medición de ellas. Y vamos a ver un pequeño videito para poder entender y comprender un poco sobre la medición de estas. Medir o evaluar la presión arterial tiene algunos objetivos muy importantes. Dentro de ellos, poder definir si el paciente es hipertenso o no. De ser hipertenso, establecer su estadio. De ser hipertenso, también definir el riesgo cardiovascular o de enfermedad vascular cerebral e identificar las potenciales causas de esta hipertensión. Es importante también saber que hay muchas situaciones que nos pueden hacer caer en esta falsa información sobre los datos de la presión arterial, o también saber si el paciente ya padecía o no padecía de hipertensión al momento de nosotros realizar esta toma de la presión arterial. Y bueno, otros de los datos importantes a recabar, el pulso y la frecuencia cardíaca. Esta es básicamente la expansión y contracción rítmica de la arteria causada por el impacto de la sangre impulsada por el corazón. El pulso arterial es palpable en diversas partes del organismo, en particular en las arterias superficiales que pueden ser comprimidas contra una superficie rígida como un hueso o los planos musculares. Las arterias más frecuentemente palpadas son la radial, la humeral, la carótida, la poplitea, la femoral, la pedial, la tibial posterior, entre otros pulsos que pueden ser examinados, ¿no? El pulso arterial refleja la actividad ventricular izquierda, así como el pulso venoso yugular del cuello, en alguna forma expresa la función del corazón derecho, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que generalmente para poder tomar nuestro pulso arterial, el paciente debe estar cómodo, con una extremidad apoyada o sostenida en la palma hacia arriba, aplicar suavemente con las yemas de los dedos y el índice y el medio, el punto de la arteria en el que la arteria pasa por el hueso. Vamos a contar los latidos durante 15, 20 y 30 segundos y multiplicar el valor. Si es de 15 por 4, si es de 20 por 3 y si es de 30 segundos por 2, respectivamente. Si el pulso es regular, si el pulso refleja alguna irregularidad, se debe llevar el conteo durante 1 minuto completo o incluso más. Y hay que registrar la medición de ella. Estos son los diferentes pulsos que nosotros podemos determinar. Y bueno, otro de los grandes signos vitales es la frecuencia respiratoria. Recuerden que la frecuencia respiratoria, vamos a determinar la frecuencia, el ritmo, la profundidad y el esfuerzo respiratorio, y se va a realizar contando el número de respiraciones en 1 minuto, ya sea por inspección visual o por auscultación sobre la tráquea del paciente. La frecuencia respiratoria puede ser normal, aumentada o disminuida en frecuencia, o estar alterada en su ritmo. El aumento de la frecuencia respiratoria constituye la polipnea o taquipnea y ocurre por estimulación central nerviosa o como una medida de compensación en problemas respiratorios. La frecuencia respiratoria disminuida se denomina bradipnea, ¿no? Dentro de la técnica para valorar la frecuencia respiratoria, pues es colocar al paciente en una posición sedente o en decúbito dorsal. De ser posible, la respiración debe valorarse sin que el paciente se percate de ello. Tomar un brazo del paciente y colocarlo sobre el tórax, poner un dedo en la muñeca de su mano como si estuviera
se estuviera tomando el pulso, observar los movimientos respiratorios, examinar el tórax y el abdomen cuando se eleva o se deprime y contar durante 30 segundos y multiplicar este valor por 2 para poder saber la respiración regular. En caso de contar con alguna variación, bueno, se debe de tomar por 1 minuto completo. Hay que registrar el dato. Y bueno, mediante auscultación hay que colocar al paciente en sedestación, de acuerdo a la proyección anatómica de los pulmones en el tórax, colocar el diafragma del estetoscopio sobre la pared torácica, de manera que no se quede situado sobre alguna estructura ósea y poder así valorar esta respiración, esta frecuencia respiratoria durante 30 segundos y multiplicarla por 2, ¿no? Y bueno, ahí es realmente importante que el paciente pues no se dé cuenta de que estamos realizándolo, ya que esto de alguna manera modifica, ¿no? De alguna manera esta parte. Hay que lavarse las manos, cumplir con las reglas generales para el control de los signos vitales, el paciente en estado de reposo, emocionalmente tranquilo y relajado, no haber ingerido alimentos en los últimos 15 minutos, el paciente debe estar en una posición cómoda, evitando que se percate de que estamos midiéndola, colocar la mano derecha sobre la muñeca del paciente, simulando que estamos evaluando el pulso, o cuando estamos evaluando el pulso, pues también poder evaluar esta parte y observar los movimientos de nuestro tórax. Otro de los grandes signos vitales también es la temperatura, pues la temperatura corporal en un estado normal pero constante por acción del equilibrio entre el calor producido o la termogénesis y el calor perdido o la termólisis. Esto pues va a permitir conceptualizar la temperatura como el grado de calor mantenido en el cuerpo por equilibrio entre la termogénesis y la termólisis. La temperatura corporal central media está medida de forma interna y es aproximadamente de 37 grados centígrados y fluctúa hasta 1 grado centígrado durante el transcurso del día. La medición de la temperatura puede ser, en diferentes áreas de nuestro cuerpo, oral, axilar, bucal, rectal, ¿no? Y bueno, hay que identificar al paciente, tener la higiene de las manos, comprobar el buen funcionamiento de nuestro termómetro. En caso de temperatura axilar, pues hay que colocar el termómetro con el bulbo en el centro de la axila, asegurarse de que esté en contacto con la piel, aproximar el brazo del paciente al tronco y cruzar el antebrazo sobre el tórax. En caso de la temperatura rectal, ponerse guantes no estériles, colocar al paciente en decúbito lateral y flexionar sus piernas situados en el plano superior, lubricar ligeramente el bulbo del termómetro con ayuda de una gasa, elevar con la mano no dominante el glúteo del paciente para visualizar el ano y decirle al paciente que inspira para poder introducir nuestro termómetro. Bien, desinfectar nuestro termómetro, etcétera, ¿no? Y bueno, en la parte bucal hay que colocar el bulbo de termómetro debajo de la lengua del paciente y que mantenga, orientarle para que mantenga cerrados los labios y dejarlo de 3 a 5 minutos. En el caso del axilar, secar la axila, la ingle con una torunda, colocar el bulbo del termómetro en el centro axilar o en la ingle y colocar el brazo y el antebrazo del paciente sobre el tórax a fin de mantener el termómetro en un lugar y no tener esta fluctuación de movimiento. Y pues en la rectal ya mencionábamos, indicarle al paciente que se coloque en posición de zinc, lubricar un cuadro de papel o gasa o abatelenguas y aplicarlo en el bulbo del termómetro, separar los glúteos y poderlo sostener dentro por 2 a 3 minutos y retirarlo de la cavidad rectal. Bien, esta es la bibliografía. No sé si ya pasamos al área de preguntas para poder cerrar con la sesión.